Muy bien, chicos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos todos, chicos. Espero que te encuentres muy bien en casita. Vamos a desarrollar hoy el curso de Historia del Perú con el tema correspondiente al primer gobierno de Alberto Fujimori en esta segunda parte. Su primer gobierno, que va desde 1992 hasta 1995. Y vamos a hablar un poquito de lo que habíamos mencionado la clase pasada. ¿Por qué hemos dividido el primer gobierno en dos partes? Porque habíamos mencionado que desde 1990 en el Perú se vivía una crisis en cuanto al terrorismo que se vivía no solamente en la parte andina, sino que también había llegado aquí ya a Lima. Incluso presentábamos una crisis económica que se vio en gran parte resuelta con el shock, con el Fujishock, ¿verdad? Con el choque económico que hubo al cambiar el INTI, devaluar la moneda y todo ello. Pero uno de los sucesos más importantes de este gobierno fue el llamado autogolpe de 1992. ¿Por qué Alberto Fujimori decidió hacer este autogolpe? Debido a que no tenía mayoría en el Congreso, y esto le impedía realizar reformas económicas y políticas antisubversivas que planteaba. A esto que nos referimos, que Fujimori debió dar este golpe, por eso es que lo hemos dividido en dos partes, el gobierno hasta el autogolpe y del autogolpe hacia adelante. Esto debido a que gran parte de congresistas que estaban pues en 1992 ejerciendo cargo, pertenecían a otras bancadas políticas y no representaban, o bueno, presentaban gran oposición a Fujimori y las reformas que planteaba. Entonces Fujimori no pudo plantear aquellos planes que tenía. Ante esto, decidió dar un autogolpe el 5 de abril de 1992. Las acciones que tomó para realizar este autogolpe fueron, por ejemplo, disolver el Congreso. Disolver, con el respaldo, por supuesto, de los militares, del ejército. Además, intervino organismos estatales, como por ejemplo, tomó también el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Es decir, no solamente se encargó de disolver el Congreso, sino también de tomar e intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este autogolpe de 1992 tuvo un doble filo en nuestro país, ya que fue por la población fue aceptado por la población, pero internacionalmente no fue aceptado. La población estaba pues desesperada por conseguir una solución para esta ola terrorista que había. Y con este autogolpe, Fujimori prometió que iba a acabar con el terrorismo. Vamos a ver más adelante qué pasa, por supuesto. Pero internacionalmente los organismos internacionales no vieron con buenos ojos este autogolpe. ¿Por qué? Porque lo vieron como un ataque a la democracia. Entonces, tenemos el motivo, las acciones y el resultado que provocó el autogolpe de 1992. Después de este autogolpe, hubo una intervención de los organismos internacionales, especialmente de la OEA. La OEA reclamó, incentivó, hasta obligó el regreso de la democracia. Para esto, Fujimori convocó a elecciones a un nuevo Congreso, el llamado CCD, Congreso Constituyente Democrático.
Fujimori convoca un nuevo congreso. ¿Para qué? Para poder reabrir el poder legislativo. El poder legislativo son los congresistas, con el objetivo de poder reabrir el poder legislativo y con ello elaborar una nueva constitución. Elaborar una constitución. Con este nuevo congreso, Fujimori logró algo, que ahora ya tenía mayoría en el Congreso. La mayor cantidad de congresistas que hubo en el CCD fueron fujimoristas de Cambio 90. Y Jorge Yoshiyama fue elegido como presidente de este Congreso, principal, principal asesor de Fujimori. Entonces, con esto, con un nuevo Congreso, con mayoría en dicho Congreso y además con uno de sus principales asesores como presidente del Congreso, Fujimori ya pudo llevar a cabo sus planes. No te olvides que el objetivo también de este CCD fue la creación de una nueva constitución. Por eso es que en 1993 se creó la nueva Carta Magna. La nueva Carta Magna. Carta Magna es igual a decir constitución, ¿ya? Sino que no quise repetir la palabra. Entonces, en esta nueva constitución, se mencionaron algunos puntos importantes, como por ejemplo, el Congreso unicameral, una sola cámara de congresistas con 120 miembros. Luego, aplicó una política neoliberal en el país, una política neoliberal en nuestro país, apertura de mercados, inversión privada, traer inversionistas, venta de las empresas nacionales a grupos privados y una gran orientación neoliberal. Luego, se eliminó la estabilidad laboral. Esto fue personalmente uno de los grandes fallos de la Constitución, eliminar la estabilidad laboral. Ahora, en cuanto a esto, ya ningún trabajo era estable. Podían despedir en cualquier momento, obviamente justificado. Pero los contratos ya no eran por largos años, sino eran por meses y renovables cada año. Cada año se podían renovar, pero ya se perdía del trabajador la llamada estabilidad laboral, ¿no? Como profesor, por ejemplo, te contratan durante un año y entonces fin de año estás como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, ¿en qué trabajo? Y tienes que renovar contrato para volver a trabajar. Entonces ya no hay estabilidad. Otro punto importante dentro de la Constitución de 1993 fue, por ejemplo, que establecer el llamado Tribunal Constitucional. El llamado Tribunal Constitucional. Otro, se aplicó la pena de muerte a terroristas, que más adelante va a cambiar, pero se aplicó la pena de muerte de terroristas. Y la reelección electoral, es decir, los presidentes, congresistas, alcaldes, podían realizar la reelección, podían reelegirse. Si fue presidente, puede lanzarse nuevamente como presidente y posiblemente ser electo. Luego, vamos a ver qué es lo que aplicó Fujimori para detener lo que vivíamos en ese tiempo con Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Qué acciones se tomaron para detener a los terroristas? ¿Por qué? Porque los terroristas venían haciendo grandes estragos en Lima. Por ejemplo, en Lima habían atacado con los famosos coche bomba. Los terroristas estaban en Lima atacando con los famosos coche bomba. Incluso algunos sucesos importantes como el coche bomba que se colocó en el Canal 2 o
el coche bomba que se estalló en el distrito de Miraflores, en la calle de Tarata. Y también el asesinato de la lideresa sindical María Elena Moyano. Estos hechos eran cometidos ¿por quiénes? Por los terroristas. Esto se veía diariamente en los diarios, en las noticias, en la prensa internacional. Esto era noticia de todos los días. Coches bombas en las calles, explosivos, toque de queda. Entonces se vivía una crisis realmente tremenda en el país. Estas medidas fueron para tratar de detener la violencia. Y dentro de estas medidas también hubo fracasos, como por ejemplo, algunos actos que cometió Fujimori para intentar detener la violencia que se vive en el Perú y para poder detener a los terroristas, fueron considerados como actos repudiables, actos de lesa humanidad. Por ejemplo, ocurrió la llamada Matanza de Barrios Altos, en la cual policías y militares llegaron hasta el Callao, llegaron hasta el cercado de Lima, Barrios Altos, y llegaron hasta donde se encontraba una fiesta, una pollada. Y en esta pollada, según los militares, en esta pollada se encontraban terroristas. Y se empezaron a matar a los que se encontraban en dicha fiesta. Y dentro de esa fiesta se encontraba un niño de 9 años, que fue acribillado también. Pero en sí, estos no eran terroristas, simplemente estaban celebrando una fiesta. Entonces, por falta de investigación e inteligencia militar y policial, ocurrió la llamada Matanza de Barrios Altos. También, por ejemplo, la Matanza de la Cantuta, en la cual, creyendo que los alumnos y docentes, algunos docentes pertenecían al grupo terrorista, se asesinaron 9 alumnos y un docente en 1992. Felizmente, años más tarde, gracias a la DIRCOTE, a la Dirección contra el Terrorismo, a cargo del general Ketin Vidal, se logró la llamada captura de Víctor Polay Campos, líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru, el 9 de junio de 1992. Y gracias a la DIRCOTE, también se logró realizar la llamada captura del siglo del líder senderista Abimael Guzmán. Meses después, el 12 de septiembre de 1992, se logra capturar a Abimael Guzmán. Y así es como se informó la captura del líder senderista Abimael Guzmán. Prestamos atención, 3, 2, 1, go. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DIRCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Los detalles se los entregaremos en unos instantes más en la edición central de El Súper Especial de 90 segundos. No lo toques, el presidente sabe hacerlo. Nadie lo toca. ¿Cómo poner documento? Me dice que estaba escribiendo. ¿Cómo así? No hay nada. Es parte de la normalidad. Está muy bien, lo estoy mostrando. Aquí hay otro bolsito, no hay nada. Este mismo.
Bueno, además, no tiene busca. ¿Acá? Nada, se llama bolsillo, vacío. Acá, papel higiénico. Papel vacío. Papel higiénico. ¿Puedo revisarlo? De repente, bolsillo vacío. Es una pistola de dónde que se la... Al fin y al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si uno muere, esto quedan los demás. Y eso nunca se va a borrar. Y cuando triunfemos, la historia va a reconocer. Muy bien, entonces hemos visto, chicos, cómo se logró la captura de tanto, bueno, como lo mencioné, de Víctor Polay Campos, y hemos visto el video del líder senderista Abimael Guzmán. Pero esta captura no terminó allí, porque luego se enfrentaron otros inconvenientes dentro del gobierno de Fujimori. Uno de ellos fue conflictos externos que hubo, como por ejemplo la guerra con Bolivia en 1992, el 24 de enero, un pequeño conflicto que no llegó a más, fue algo pequeño, pero rápidamente se firmó el Tratado de Santa Cruz para detener la situación. Pero con quien tuvimos sí, un conflicto un poquito más largo, un poquito más complicado en estos años, fue con Ecuador, en la llamada Guerra del Cenepa o conflicto del Cenepa con Ecuador. Que de eso vamos a hablar también un poquito más la siguiente clase, ¿ya? Pero para que más o menos lo vayas teniendo en cuenta. Algo que sí movió mucho al país entre estos años fue la corrupción que se iba iniciando. Se estaba iniciando la corrupción ¿con quién? Con Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos Torres fue asesor de servicios de inteligencia, pero en realidad fue el jefe de todo el aparato de inteligencia del Estado. Fue uno de los principales manipuladores de todo el sistema nacional. Supo cómo comprar canales de televisión, prensa, periódicos, comprar autoridades para sus propios beneficios. Entonces en esta época se veía gran cantidad de corrupción que se iba iniciando con Fujimori. Y este cargo, como jefe de inteligencia, le sirvió para hacer un nexo entre el presidente de la República y también de las Fuerzas Armadas. Es decir, este hombre fue uno de los principales cabecillas de toda la corrupción. Pero obviamente Fujimori estaba al tanto de todo lo que hacía Vladimiro. Y de esto vamos a también detallar un poco más la siguiente clase. Ok, chicos, espero que haya quedado entendido. Espero que haya quedado todo entendido. Repasen, por supuesto. Copien a su cuaderno, repasen. Y nos estamos viendo en la tardecita para responder a todas las preguntas de nuestro texto. Desde aquí, chicos, un fuerte abrazo. Bye, 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 bye. Eso es todo, amigos.